Aleluya, gloria a nuestro Señor Jesucristo. Y en esta tarde pues vamos a traer otro estudio de la poderosa palabra del Señor. Este es el pastor Lázaro González de la iglesia Agua de Vida. Y vamos a estar compartiendo hoy este tema. He titulado este estudio: ¿Es Pedro el fundamento de la iglesia? Y traigo este estudio ya que hay mucha confusión entre el pueblo de Dios y muchos hermanos me han hecho la pregunta. A pesar de que la iglesia tradicional ha tenido esta enseñanza por cientos y cientos de años, vamos a aprender el día de hoy de que nosotros, el ser humano, cuando el ser humano, y hablo del ser humano porque me estoy dirigiendo ahora a aquellas personas que no han tenido un encuentro con Jesucristo, aquellas personas que no han nacido de nuevo, dice el Señor que solamente son hijos de Él los que hemos aceptado a Jesucristo como Señor y Salvador. Esos son los hijos de Dios. Allí en Juan capítulo, vamos a buscarlo, vamos a leer un segundo. Juan capítulo 1, versículo 11, hablando de aquel pueblo que Dios había escogido de entre todos los pueblos. Dice, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron, refiriéndose al pueblo hebreo. Pero refiriéndose ahora a toda la humanidad, dice en el versículo 12, mas a todos, escuche, subraye esa palabra, querido amigo, querido hermano. Muchas veces nosotros limitamos la muerte de Jesucristo hacia algunas personas. Tengo hermanos míos, hermanos pastores, evangelistas, maestros. No tenemos nada en contra de los hermanos, pero creemos que doctrinalmente están equivocados en este tema. Los amamos como personas, como familiares, como hermanos. Una cosa no tiene nada que ver con la otra. No podemos separar el amor, ese amor que Jesucristo ha depositado en nosotros por los hermanos a través de que ellos crean de una manera y nosotros creamos de otra. No, porque entonces estamos en un error. Tenemos que amarnos los unos a los otros a pesar de que estas doctrinas básicas, escuche, porque usted no puede trazar tampoco una doctrina donde lo vaya a perjudicar a usted en separarlo de Jesucristo. No. ¿Ve? Por ejemplo, si hay un hermano que le dice a usted que Jesucristo no existe, que la resurrección no existe, que el rapto de la iglesia no existe, bueno, como decía Pablo, comamos y bebamos porque mañana moriremos. Pues entonces ahí dice la Biblia, mira, ni aún te ajunte con él. Pero entonces, si hay un hermano que sí cree en Jesucristo, que cree que Jesucristo vino a morir por él, pagó el precio por él, y ese hermano cree en que Jesucristo viene y que no solamente el Padre lo resucitó de entre los muertos para alcanzar salvación eterna para todos nosotros, pues entonces que también viene, vuelvo y repito, y que un día aquellos que le esperan, que le estamos esperando, vamos a pasar a vivir con él. Pues entonces, esas son doctrinas básicas que podemos nosotros tener un balance en cuanto a ellas. ¿Ve? Ahí no podemos dividir al hermano y decir, no me voy a juntar con el hermano porque este no cree como yo. No, señor. Ahí usted está en un error. Porque sea que el hermano enseñe de que Jesucristo murió por X persona, pues entonces a nosotros creer que Jesucristo murió por la humanidad, pues eso no nos separa. Cuando venga Jesucristo, los dos nos vamos con él. ¿Cuántos entienden? Usted tiene que hacer un balance para usted saber qué es lo que está pasando. Habemos hermanos, y me voy a incluir yo también en este grupo, porque aquí el único que tiene la verdad se llama Jesucristo. Muchos de nosotros hemos estado equivocados en muchos temas, pero hemos en algún momento de nuestra vida, de nuestras predicaciones, en los años que llevamos enseñando la palabra del Señor, pues entonces hemos tenido la humildad de decir, Padre, yo estaba equivocado en esto, perdóname, discúlpame. De ahora en adelante
pues le voy a pedir perdón a todas estas personas que yo he engañado ingenuamente, no a propósito. Y voy a empezar a enseñar la palabra como es correcto. Pero, vuelvo y repito, si el hermano cree que Jesucristo viene, eso es lo importante conmigo. Si él cree que viene después o antes, ya esa es otra situación. Eso no me va a separar del amor de mis hermanos. No, señor, usted tiene que aprender. Ahora, ¿qué es lo que está pasando aquí? Vuelvo y repito, la iglesia tradicional se ha encargado de presentar una doctrina, una enseñanza que no es válida, no es bíblica. La vamos a estar estudiando aquí hoy a través de este estudio. Y muchos hermanos me han preguntado a mí, pastor, ¿cómo es esto? ¿Cómo podemos nosotros lidiar con esto? ¿Cómo podemos enseñarle a nosotros, a estos amigos católicos, de que están mal? Bueno, la única manera que usted puede enseñarle a un amigo católico es a través de la palabra de Dios. Recuérdese que si usted va y habla con un amigo católico, él le va a decir a usted, la iglesia católica es la única iglesia que Dios dejó implantada en la tierra, la verdadera iglesia. Las demás son iglesias apóstatas. Bueno, escuche, porque ahí es donde usted tiene que tener no solamente el conocimiento, sino la sabiduría para usted no caer en el error de ponerse a pelear con el amigo católico o con el amigo testigo de Jehová, etcétera, etcétera, etcétera. No, usted primero tiene que llenarse de conocimiento, del conocimiento de la palabra del Señor, para entonces usted poder con amor y sabiduría, sabiduría de Dios, poder presentarle a estos amigos el verdadero evangelio de Jesús y ellos puedan salir de ese lugar que con mucho respeto, escuche aquí, el enemigo ha usado para hacerle creer a millones de personas de que esa es la iglesia que Dios dejó fundada aquí en la tierra. Pero bueno, escuche bien, la única iglesia que Jesucristo dejó fundada aquí en la tierra son todos aquellos que han creído en el sacrificio de Jesucristo, lo han aceptado como su único Señor y Salvador, como su único intercesor, y todos ellos componen esa iglesia verdadera. Mire, el cuerpo de Jesús, esa iglesia que Él compró a través de ese sacrificio, derramando su sangre en la cruz del Calvario y llevando en su cuerpo toda esa inmundicia, todo ese pecado, por el cual nosotros, como dice Pablo ahí en Romanos, capítulo 3, de que no había ninguno justo, de que todos nos desviamos, viramos la cara hacia el otro lugar. Pero sin embargo, Él fue obediente y obediente hasta la muerte y muerte de cruz, para que nosotros, a través de nuestra fe, creyendo en ese sacrificio, obtuviéramos el beneficio de esa salvación tan grande. Pero vuelvo y repito, la única iglesia verdadera, escuche, la única iglesia verdadera es el cuerpo de Jesús, que está compuesto por todas estas personas, hijos de Dios. Porque como le iba a leer aquí en, mira, Juan 1:11, le leí el 11, vamos a leer el 12. Bueno, vamos a leer el 11 otra vez. Dice, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos, le dije que subrayara esa palabra, todos, sin excepción de ninguno, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Escuche, porque muchas veces decimos, no, porque todos somos hijos de Dios. Un momento. No importa que lo diga el católico, no importa que lo diga el pentecostal. Mire, es más, hablando de esa iglesia que Jesucristo dejó, iglesia verdadera que dejó aquí en la tierra, nosotros los hombres somos los que nos hemos encargado de ponerle nombre, denominaciones, pero ninguno de ellos son bíblicos. No, señor. Pero
dice aquí el versículo 12, que solamente son hijos de Dios aquellos que han creído en Jesús. No es como muchas veces decimos, no, porque todos somos hijos de Dios. No, Señor, eso es un error. Otros dicen, no, porque todos somos creación de Dios. No, no todos somos creación de Dios. Dios creó solamente a Adán y a Eva. Los demás, bueno, pues los demás nacieron allí de la relación amorosa y sexual que tuvieron nuestros padres. Y en este caso, bueno, las que tuvieron allí Adán y Eva, y entonces por consiguiente la humanidad que provino después de ello, pues entonces vino a través de la acción sexual que tuvieron ellos dos. Pero no todos somos creación de Dios. Es un error decir eso, porque entonces lo que estamos diciendo es de que Dios es el autor o el culpable de nuestro pecado. Porque si Dios nos creó a todos nosotros, la Biblia se contradice. Porque dice Pablo ahí en Romanos de que el pecado entró a través de Adán. Pero bueno, no puede ser Dios el creador de todos nosotros, porque vuelvo y repito, se estuviera convirtiendo Dios en el autor del pecado en nuestro cuerpo. Tenemos que aprender, queridos hermanos. Pero bueno, vamos a lo que vinimos. El nombre del estudio es Pedro, el fundamento de la iglesia. Y recuérdese lo que yo le digo en casi todos los mensajes que les traigo. Una vez que usted se dispone a hacer un estudio, a traer una enseñanza, usted no puede usar el sentido común. Tampoco puede usar lo que usted oyó. Tampoco puede usar lo que usted vio. Vamos a decir que usted entró en el internet y allí hay muchos mensajes, muchos hermanos hablando y diciendo, y no hay problema con que usted vaya y lo vea, lo estudie, pero la cuestión está en que la mayoría de esos mensajes no están pasados por la palabra de Dios. Todos están contaminados de religión, del conocimiento humano, pero no han sido pasados por el filtro. No han sido bien interpretados. Y cuando usted lo trae para acá y usted lo va a enseñar a su congregación o a cualquier otra persona, inclusive vamos a decir que usted no sea un pastor, pero usted se llena de ese conocimiento sin usted haber hecho lo que la Biblia lo manda a hacer, a estudiar la Biblia de por usted, a dejar que el Espíritu Santo le enseñe, que Dios le corrija a través de su palabra, a trazar bien la palabra de verdad, como dice Pablo allí le dice a Timoteo. Una vez que usted hace eso y aprende a usar todas las herramientas de interpretación, y usted aprende a usar una buena hermenéutica, una buena interpretación, pues entonces usted va a aprender a no caer en lo que han caído la mayoría de nuestros hermanos. Muchos de ellos yo entiendo que son asalariados, y ahora no estoy hablando de los hermanos, estoy hablando de aquellos que se han proclamado ellos mismos pastores, que bueno, se han valido de todas estas enseñanzas, ¿cómo puedo decir? Estándares, enseñanza que el 99%, inclusive de los hermanos, cuando usted los oye predicar, cuando usted los oye enseñar, ya usted sabe que esa persona no ha sido enseñada por Dios. Automáticamente usted lo sabe. ¿Por qué? Porque no han usado de estas herramientas de interpretación, y cuando ellos van a presentar el estudio y usted usa el contexto general de la escritura para pasar esa enseñanza por él, usted dice, ya, automáticamente, ya yo sé que esta persona no la enseñó Dios. Pero bueno, vamos aquí, vamos a ver qué es lo que está pasando con esta iglesia católica que hace muchos años implantó de que Pedro fue el fundamento que Jesucristo dejó aquí en la tierra para la iglesia. Y bueno, vamos a la escritura. Y si hay algún amigo católico, escúcheme aquí porque no quiero
que usted diga, mira, le están echando a los católicos. No, yo en realidad amo a todos los amigos católicos. De hecho, y mi interés en esta tarde es de que la palabra de Dios hable a tu vida. Yo no estoy aquí para criticar a tu iglesia, para hablar de los católicos. No. Mucha gente me preguntan a mí, pastor, ¿y de qué denominación son ustedes? Bueno, nosotros no tenemos ninguna denominación. ¿Por qué? Por esto mismo que te he explicado. Porque nosotros no creemos en que Dios haya implantado ninguna de ellas aquí abajo en la tierra. ¿Y por qué los pentecostales se llaman pentecostales, pastor? Ah, porque ellos hablan en lengua. Y entonces la lengua vino el día de Pentecostés. Entonces, como ellos hablan en lengua, pues entonces ellos se llaman pentecostales. Pero Dios le dijo a los apóstoles allí cuando el día de Pentecostés, le dijo, mira, ustedes van a hablar en lengua, ustedes son pentecostales. Y a la bautista le dijo, oye, ustedes no hablan en lengua, ustedes van a ser bautistas. No, querido amigo o querido hermano, eso lo implantó el hombre. Eso no está en la Biblia. Pero bueno, como este mensaje no es de las lenguas, escuche aquí. Búsquese un momento conmigo allí y vamos a empezar a traer este estudio para ver qué es lo que el Señor tiene para nosotros. Pero vuelvo y repito, amigo católico, búsquese una Biblia. Mire, es más, búsquese su Biblia católica. Recuérdese que yo no estoy aquí criticando a los amigos católicos. No, esto es simplemente porque el celo mío por la palabra del Señor, mira, la verdadera palabra que no la tiene el evangélico, no la tiene el pentecostal, no la tiene el católico, no. El evangelio de Jesucristo, allí mismo está escrito. Por eso te estoy diciendo, usa tu Biblia católica, ábrela. No te voy a leer de la mía. ¿Y cuál usted usa, pastor? Bueno, mira, yo siempre, toda una vida, he usado la Reina Valera 1960. Pero usa la tuya. Sígueme con tu Biblia católica. Y el único objetivo mío con este mensaje es para que tú sepas de que si tú sigues arrastrando con un evangelio, una palabra que no fue la que Jesús dejó, lamentablemente, mira, tengo que decírtelo, te vas a perder, vas a ir al lugar equivocado. Por eso es que yo tengo interés en que tú oigas este mensaje y leas, cada vez que yo lea una escritura aquí, tú la leas en tu Biblia, para que te des de cuenta dónde es que estás metido y puedas alcanzar salvación. Pero bueno, Mateo, muévete conmigo un momento ahí, abre tu Biblia católica allí en Mateo 16:16, para ver si es que Jesucristo en realidad le dijo a Pedro que él iba a ser el fundamento de su iglesia. Una vez que usted aprenda a estudiar la Biblia dentro de su contexto, usted no va a tener este problema. ¿Y por qué lo tienen los amigos católicos? Porque los amigos católicos, escuche aquí porque usted se va a dar de cuenta y va a decir que es verdad lo que yo le voy a decir ahora. Escuche bien aquí. Usted nunca va a ver aquellos que han ido o están yendo a una iglesia católica, usted nunca va a ver de que ni el católico, o sea, ni el que está allí adelante, ni el obispo, ni el sacerdote, ninguno de los que está ahí presente les lee la Biblia. Mucho menos la oveja, el que fue a escuchar supuestamente palabra de Dios. Pero mire, Mateo 16:16 dice, respondió Simón Pedro, dijo, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te diré, o te daré, las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatare en la tierra será desatado en los cielos. Bueno,
De aquí se basan los amigos católicos para decir que Jesús lo que le dijo a Pedro fue que él fundaría nuevamente. Vuelvo y te repito, tenemos que estudiar siempre el contexto, en este caso el contexto inmediato de esta escritura, para no caer en una doctrina falsa, en una doctrina de error. Ahora, te pregunto, ¿estaba justificando aquí Jesús a Pedro para implantar el papado en la Iglesia Católica? Sí, porque de aquí de este pasaje, la Iglesia Católica instituyó el papado. Pero bueno, vamos a ver, vamos a estudiar el contexto inmediato, a ver si eso es así. ¿Y cuál es el contexto inmediato, pastor? Bueno, siempre se los digo, lo que está antes y lo que está después. En este caso de Mateo 16:16. Vamos a cogerlo un poco antes. En el 13 dice, viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Ahora, ¿de quién está hablando Jesús aquí? ¿De Pedro? No. Jesús le está preguntando a sus discípulos, ¿quién dice la gente que soy yo? Y en el versículo 15 le pregunta a ellos mismos, ¿y ustedes quién dicen ustedes que soy yo? No está hablando el contexto inmediato de Pedro, sino de Jesús. Note que no le dice a Pedro, sobre ti edificaré mi iglesia. No, sino que le dice en el verso 18, sobre esta roca edificaré mi iglesia, refiriéndose a sí mismo, a Jesús. Estaba hablando de él, no de Pedro. Pues evidentemente Jesús lo que está diciendo es que él es la roca y sobre esa roca iba a edificar su iglesia. Vuelvo y repito, una vez que usted aprenda a estudiar la Biblia dentro de su contexto, usted va a resolver millones de problemas y problemas de mala interpretación. Usted no se puede quedar o casar con un solo verso para hacer una doctrina. Si usted primero no indaga en todas las escrituras para ver qué se habló de este mismo tema. Por ejemplo, Primera de Pedro 2:4, el mismo Pedro hablando aquí, en su primera carta dice, acercándoos a él, piedra viva desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. ¿De quién está hablando Pedro aquí? De él. ¿Está diciendo que él es la roca? No, está diciendo que la roca es Jesús. Pues entonces Jesús y Pedro no se contradicen. Jesús no le puede estar diciendo allá a Pedro de que él era la roca y sobre la roca de Pedro iba a fundamentar o a establecer su iglesia, cuando el mismo Pedro sabía y confiesa de que la roca es Jesucristo. Escuche, porque la Iglesia Católica dice que Pedro fue el primer papa, cogiendo estas escrituras y sacándolas fuera de su contexto. Mire, otra escritura, Primera de Corintios 14:4. Y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Y aquí, bueno, Pablo le pone nombre a la roca. Cristo es la roca. Pero mire, querido amigo católico,
otra pregunta que yo le tengo a usted, porque cuando ustedes usan el argumento de este pasaje que leímos al principio, Marcos o Mateo, discúlpeme, capítulo 16, versículo 13 en adelante hasta el 19, si ustedes usan este pasaje para decir que no solamente Jesucristo le dijo a Pedro que en él iba a fundar su iglesia, sino que ustedes también enseñan que Pedro fue el primer papa, pues yo le voy a hacer una pregunta para que automáticamente ya con esta sola pregunta ya usted empiece a sospechar de que usted está en un lugar erróneo, un lugar que no ha sido establecido ni dejado por Dios. Si Pedro fue el primer papa, como enseña la Iglesia Católica, entonces, ¿qué contradicción hay entre la palabra del Señor? Escucha, porque te la voy a leer en un momento en tu Biblia católica. La Iglesia Católica dice y enseña que los papas no se casan, no se pueden casar. Y como ya te dije anteriormente, si ellos enseñaron que Pedro fue primer papa, ya que hay una contradicción bien grande, porque Pedro era casado, querido amigo católico. Pero usted sabe qué es lo que pasa. Vuelvo y te repito, ni los papas, ni los obispos que presentan allí lo que traen en ese día para decirle al pueblo, les enseñan nada de la Biblia. Casi siempre ya vienen con un papelito escrito, pero nunca le enseñan a ustedes la palabra de Dios. Nunca le abren la Biblia. Sea sincero usted mismo. Los tienen engañados, pensando que están en la iglesia correcta. Pero mire, nuevamente le hago la pregunta, querido amigo católico. Si los papas no se casan, y según los amigos católicos dicen que Pedro fue el primer papa, ¿por qué dice la Biblia católica? Mira, no te voy a hablar de la mía, te estoy hablando de la tuya. ¿Por qué dice la Biblia católica que Pedro sí era casado? Bueno, para nosotros darle un poco más de autenticidad a esto que estamos enseñando, abra su Biblia católica allí en Mateo 8:14 para ver lo que dice su Biblia, querido amigo. Y si no tiene, mire, llámame 352-693-5037. Es el teléfono de nuestra congregación, Pastor Lázaro González. Y te voy a regalar una Biblia católica. Mira, te la voy a regalar, te la voy a dedicar para que la tengas allí y la puedas usar. Y puedas hacer, mira, lo que hizo Martín Lutero. Martín Lutero, tú sabes que era católico, apostólico y romano. Escucha aquí, hasta un día se encerró allí en su cuartico y a través del Espíritu Santo y la palabra del Señor, la verdadera palabra del Señor. Mira, esa Biblia católica que él tenía, la abrió y empezó a leer, cosa que no hacen ninguno de ustedes, ni los que le enseñan, ni ninguno de ustedes. Error total. Y cuando empezó a leer, empezó a ver allí que decía, el justo vivirá por la fe. ¡Wow! Óigame, aquel hombre empezó allí. Bueno, imagínese lo que el Señor allí le iluminó, le reveló a Martín Lutero fue mucho. Pero mire, vuelvo y le repito, si usted no tiene una Biblia católica, yo le voy a regalar una. Llámeme, con mucho gusto se la voy a regalar. Porque el objetivo mío, el único objetivo mío es que usted conozca la verdad y la verdad lo haga libre de esa mentira que el enemigo se ha encargado en hacerle creer a todos estos amigos, inclusive familiares míos, que a través de todos esos muñecos que se adoran ahí, y vamos a estar hablando un poco más adelante de esto, y de que esta es la iglesia verdadera, mira, se van a perder. Te lo estoy mostrando y te lo voy a seguir mostrando en este estudio. Pero bueno, mira, si tienes una Biblia católica allí, ábrela y yo te voy a decir lo que dice. Y mira, dicho sea de paso, yo tengo una Biblia católica aquí conmigo en este momento. Y este pasaje, por lo menos este pasaje te lo voy a leer en tu propia Biblia para que vea que no te estoy diciendo mentira. Para que vea que va a concordar con esa escritura que tienes ahí. Mira lo que dice Mateo 8:14 en la Biblia católica. Al llegar Jesús a casa de Pedro, vio a la suegra de este en cama con fiebre. Mira lo que dice la Reina Valera de 1960, la que yo uso.
Vino Jesús a casa de Pedro y vio a la suegra de este postrada en cama con fiebre. ¿Usted escuchó? Ahora, ¿por qué usted está engañado, querido amigo? Vuelvo y le repito. Porque el Papa le dijo a usted que sus abuelitos le dijeron que ellos eran católicos y que esa era la verdadera religión. Y usted, como confía más en sus padres, más que en la palabra de Dios, pues entonces se va a ir al lugar equivocado, siendo católico, apostólico y romano. Porque ese es el engaño del diablo. Ya te dije al principio de este estudio que Cristo no vino a dejar ninguna denominación, ninguna iglesia. La única iglesia que Jesucristo fundó y dejó aquí en la tierra es la iglesia que está compuesta por todos aquellos que han creído en su sacrificio. No dejó nombre, no dejó denominaciones, pentecostales, adventistas, católicos. No, señor. Y vuelvo y te repito, yo no tengo nada en contra de los católicos. No, señor. Lo único que quiero es que te des de cuenta que estás en el lugar incorrecto para que puedas salvar tu alma. Mire, Pedro no creía en la enseñanza de los católicos. Otra escritura, mire, Primera de Corintios 9:5. Siga usando su Biblia católica. Yo voy a leer la Reina Valera de 1960, que es la que yo uso, pero usted va a ver que en su católica va a decir lo mismo. Escuche, no tenemos derecho de traer con nosotros, escuche, este es Pablo hablando. No tenemos derecho de traer con nosotros una hermana por mujer, o sea, por esposa, como también los otros apóstoles y los hermanos del Señor y Cefa. Y escuche, porque aquí los demás apóstoles incluía a Pedro también. Mire, muévase conmigo, Primera de Pedro 3:1. Escuche, porque Pedro estaba en contra de lo que enseñan estos papas, estos obispos, estos católicos, que el enemigo, vuelvo y repito, se ha encargado de traer esta falsa enseñanza y de hacerle creer al mundo de que esa es la verdadera. Escucha, porque te estoy mostrando, querido amigo católico, en tu propia Biblia, de que no es verdad. Jesucristo quiere que salgas de ahí. Jesucristo quiere que salve tu alma. Jesucristo quiere que lo aceptes como tu único Señor y Salvador, como tu único intercesor, para que puedas ir al lugar correcto. No, no todos son hijos de Dios, ya te lo leí. Solamente aquellos que han aceptado su nombre. Mira su evangelio, su sacrificio. Solamente. No todos son hijos de Dios. Pero mira, hablando de esto del matrimonio, porque si Pedro hubiera sido el primer papa, como dicen los amigos católicos, pues Pedro, número 1, no se hubiera casado. Y número 2, no estuviera enseñando aquí, como te voy a leer ahora aquí en Primera de Pedro 3:1, en tu Biblia católica, escucha aquí. O sea, tú lo vas a leer en tu Biblia católica. Recuérdate que yo estoy usando la Reina Valera. Ahora, Pablo, muchos años antes de que se formara la Iglesia Católica, dijo allí en Primera de Timoteo, capítulo 4, versículo 1, porque el Espíritu dice claramente, y escuchen su Biblia católica, léalo, que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando, y ese es el peligro, cuando escuchamos a esta Iglesia Católica, la cual no ha sido establecida por Dios, te lo estoy mostrando en la palabra del Señor, pues ese es el peligro, porque muchos de los que en realidad quieren escuchar la verdadera palabra, de hecho hay muchos que han sido cristianos y han dicho, no, yo me voy a volver otra vez al catolicismo. Y es por esto, porque muchos están enseñando lo que no es bíblico, lo que no es correcto. Y entonces los que han sido salvados a través del verdadero evangelio de Jesús, apostatan de la fe, niegan a Jesús. Eso es lo que quiere decir apostatar. Niegan a Jesús para volverse atrás del santo llamamiento del Señor y de su verdadera palabra. Pues entonces, aquí dice Pablo a Timoteo, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrina de demonios. Esos espíritus engañadores son los que
el enemigo ha usado para meterse allí dentro de este personal, estos falsos papas, estos falsos obispos, maestros que están allí, para a través de ellos decirle al mundo que esa es la verdadera iglesia, que esa es el verdadero pueblo de Dios. Bueno, pues entonces dice aquí la palabra del Señor que son doctrinas de demonios. ¿Y cómo lo sabemos? Bueno, cuando usted lo pasa por el contexto de la palabra del Señor, mire, por el contexto de su Biblia católica, escuche aquí, querido amigo. Usted continúa leyendo el versículo 2, dice, por la hipocresía de mentiroso, que teniendo cauterizada la conciencia, sí, porque así se la tiene el enemigo, están cauterizados, prohibirán casarse y mandarán a obtenerse de alimento que Dios creó para que con la acción de gracia participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse si se toma con acción de gracia. Porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Ahora, ¿quiénes son los que prohíben casarse? ¿Quiénes son los que te dicen, oye, hoy no puedes comer esto, no puedes comer aquello, porque hoy es Viernes Santo? ¿Quiénes son? ¿Quiénes son los que dicen que los papas no se casan? Los católicos. ¿Y dónde dice de eso en la Biblia? En tu Biblia católica, ¿dónde dice eso, querido amigo? Además, escucha aquí porque lo que quiero es despertar tu entendimiento humano. Escucha. El Espíritu de Dios está hablando a tu vida en esta tarde. No para que tú digas, wow, este sabe más que yo. No, yo no sé nada. El Señor me usa como instrumento suyo para que a través de tu palabra, no a través de mí. Mira, yo no te puedo salvar. Yo no di la vida por ti. Yo no derramé mi sangre. Pero aquel que sí lo hizo te está llamando a través de su palabra. Su Espíritu Santo te está tocando para que tú despierte, porque sabe qué es lo que pasa y te lo voy a enseñar hoy en día para que tú tomes acción. El apóstol Juan, en primera de Juan, en el capítulo 5, versículo 19, hablando de los cristianos, dice, porque sabemos que somos de Dios. Y después dice, hablando de aquellos de que no son de Dios, dice, y el mundo entero está bajo el maligno. ¿Por qué? Bueno, precisamente por esto, por lo que Dios te está enseñando. Tienes tu mente cauterizada, el enemigo te la tiene así, para que tú no conozcas la luz, para que la luz de Jesucristo, de su palabra, te resplandezca a ti y puedas salir de ese lugar, para que en el futuro, cuando Jesucristo venga, si es que te arrepientes de estar adorando a todos esos muñecos, los cuales no tienen ni oído, ni boca, ni te oyen, ni te miran, ni te escuchan, pues entonces aceptes al único Dios verdadero, al que dio la vida por ti, al único que puede interceder por ti, pues entonces Él pueda salvarte y puedas estar calificado para vivir eternamente con Él. Además, querido hermano, ¿cómo Jesús iba a fundar su iglesia sobre un hombre que lo negó 3 veces? Y bueno, por fe te digo, hermano, ya creyendo que después de este mensaje te vas a arrepentir y vas a aceptar a Jesucristo como tu Señor y Salvador. Y te voy a poder llamar hermano. Te llamo hermano por fe, creyendo en que lo vas a hacer. Mira lo que dice Pablo en Gálatas, capítulo 2, versículo 1. Después, pasado 14 años, subí otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando también a Tito conmigo. Pero subí según una revelación, y para no correr o haber corrido en vano, expuse en privado a los que tenían cierta reputación el evangelio que predico entre los gentiles. Mas ni aun Tito, que estaba conmigo, con todo ser griego, fue obligado a circuncidarse. Y esto es a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas que estaban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús, para reducirnos a esclavitud, a los cuales ni por un momento accedimos a someternos para que la verdad del evangelio permaneciese con vosotros. Pero los que tenían
reputación de ser algo, lo que hayan sido en otro tiempo, nada me importa. Dios no hace acepción de personas. A mí, pues, lo de reputación, nada nuevo me comunicaron. Verso 11. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara, porque era de condenar. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacob, comía con los gentiles, pero después que vinieron, se retraía y se apartaba, porque tenía miedo de los de la circuncisión. Y en su simulación participaba también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi que no andaban correctamente conforme a la verdad del evangelio, dije a Pedro, delante de todos, si tú siendo judío vives como los gentiles y no como un judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Este es Pedro, el que dicen los amigos católicos que Jesús iba a fundar la iglesia en él. ¿Usted cree que Jesús iba a fundar su iglesia en este hombre? Un hombre falible como era Pedro y como lo somos todos nosotros. Otra cuestión es que estos amigos enseñan de que Jesucristo nació el 25 de diciembre. ¿Y dónde está eso en la Biblia? No lo va a encontrar. Cuando usted estudie, le insto que usted estudie ahí la iglesia, la historia de la iglesia católica, hay mucha información allí en el internet. Y usted se va a dar de cuenta qué fue lo que pasó en realidad con este 25 de diciembre. Pero, lamentablemente, eso no es bíblico, porque la Biblia no dice cuándo nació Jesús. Ahora, lo que pasa es que esta iglesia católica, el enemigo, mire, el enemigo, a través de toda esta gente que él ha usado, vuelvo y repito, para decir que esta es la verdadera iglesia, se encargó de cambiar esta fecha. Este 25 de diciembre era una fiesta pagana. Y entonces un tal Constantino, en el año 593 después de Cristo, dijo, no, un momento, esto tenemos que adornarlo, esto tenemos que cambiarlo. Y entonces ese mismo 25 de diciembre, que era esa fiesta pagana, la empezaron a asociar con Jesucristo. Y de ahí en adelante, pues esta iglesia católica se ha encargado de enseñarle al mundo de que ese fue el día en que nació nuestro Señor Jesucristo. ¿Pero qué es eso? ¿Está eso en la Biblia? No. Y bueno, hubieron también muchos otros libros, los cuales usted tiene que tener cuidado, que fueron allí insertados a la Biblia de los amigos católicos. Muchos de ellos hablan del purgatorio, por ejemplo, pero no fueron aceptados cuando fueron a cerrar el canon de las escrituras inspiradas por los apóstoles o por Dios hacia los apóstoles, pues entonces no fueron aceptados en ese canon, porque estos otros libros que fueron insertados en la Biblia católica, cuando usted lo pasa a la luz de los que sí fueron aceptados, los 27 libros del Nuevo Pacto que tenemos nosotros hoy en día, pues entonces usted ve que hay una contradicción. Independientemente que hay muchos libros allí, como el libro de los Macabeos, que tiene muy buena información. Usted se nutre de toda la tradición judía y muchas cosas que usted tiene que entender o debe de entender a la hora de usted hacer un estudio de la palabra del Señor. Usted tiene que saber el fondo histórico de este pueblo hebreo, para que usted pueda comprender muchas cosas que están escritas en el Nuevo Pacto. Pero vuelvo y repito, estos libros fueron insertados por ellos, por la Iglesia Católica, pero no están reconocidos como libros que fueron inspirados a través de Dios para su iglesia. Pero bueno, hablando del purgatorio, ellos dicen que cuando usted muere, usted va a ese lugar para purificarse, pero nuevamente, ¿dónde dice eso la Biblia? Y bueno, vuelvo y le repito, cuando usted estudia, usted va a ver que todas estas enseñanzas fueron introducidas después de que ya la palabra de Dios estaba escrita. Y esto del purgatorio fue declarado
por un papa que se llamaba Gregorio el Grande en el año 593 después de Cristo, como ya dije, pero en realidad no es bíblico, esto no está en la Biblia, fue establecido por ellos después. Entonces, esta gente, estos amigos católicos, hacen una misa para sacar a las personas del purgatorio. No, paga una misa aquí, paga allá, porque nosotros tenemos el poder, la autoridad para sacarlos a ellos del purgatorio. Bueno, ya están, ¿cuántas misas has hecho? Tantas, ya están purificados. Eso no es bíblico, querido amigo. Eso es un negocio. Pero bueno, hablando ahora de María, en el año 325 después de Cristo, el concilio de Nicea declaró que María era la madre de Dios. Escuche, tenemos un estudio por ahí, el cual se titula ¿Es María la madre de Dios? Se lo recomiendo. Entonces, en el año 1854 después de Cristo, otro concilio, el concilio de Trento, declara la Inmaculada Concepción, hablando de María. O sea, que María nació sin pecado concebido. Da a luz a Jesucristo y continúa sin pecado. Y en el año 1950 declaran la acepción de María, la cual fue al cielo en alma y cuerpo. Dicen ellos que el cuerpo de María no se corrompió, sino que fue a sí mismo al cielo. O sea que María no pasó por la resurrección ni por la transformación, sino que se fue al cielo con su mismo cuerpo. Bueno, ahí estaríamos pasando por encima de la palabra del Señor, la cual ha establecido ahí en Hebreos 9, si me acompañas un momento ahí, el libro de los Hebreos, capítulo 9, versículo 27, dice así: y de la manera que está establecido para los hombres, y cuando dice aquí hombre, dice hombre y mujer, que mueran una sola vez, después de esto, y después de esto, el juicio. O sea, está establecido de que el hombre muera una sola vez, a no ser que, bueno, Jesucristo venga mañana y nosotros tengamos la bendición que decía Pablo de ser transformado. Pero bueno, cuando María murió, pues todavía esto no había pasado. Pero, sin embargo, María no pasó ni por la muerte, ni tuvo que pasar por la resurrección, ni tuvo que pasar por la transformación de coger un cuerpo glorificado para poder entrar al cielo, aun cuando la Biblia dice de que carne y sangre no pueden entrar allá. Pero los amigos católicos se encargaron de enseñarle a la humanidad, o a aquellos que el enemigo tiene cegado para que no les resplandezca la luz del Evangelio de Jesucristo, se encargó de que ellos entiendan de que sí, de que número uno, María es la madre de Dios. Número dos, que nació sin pecado, sin que su cuerpo fuera pecaminoso. Independientemente que la Biblia dice de que por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Dice que todos pecaron. Dice Pablo ahí en Romanos, en el mismo Romano, que por cuanto el pecado entró por un hombre, así el pecado pasó a todos los hombres. Y cuando dice todos los hombres, dice hombres y mujeres, incluyendo a María, la cual dicen los amigos católicos que es la madre de Jesús. Bueno, pues María violó. Es más, no María. Los amigos católicos han violado la palabra de Dios, pasando por encima por todas estas cosas que tienen que pasar o que tenían que haber pasado antes de María ir al cielo de la manera que lo presentan los amigos católicos. ¡Wow! Ahora mire, en el año 1554 a 1553 después de Cristo, ese mismo concilio de Trento fue el que decretó que María, por ser la madre de Dios, había que adorarla, pasándole nuevamente estos amigos católicos por encima a la poderosa palabra del Señor. Mire lo que dice Mateo 4:10. Entonces, hablando Jesús allí a Satanás cuando fue tentado en el desierto. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está,
al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Bueno, pero los amigos católicos dicen de que no, que hay que adorar a María, porque María es la Madre de Dios. Ahora escuche aquí, querido amigo católico. ¿Tiene María algún poder para interceder por nosotros? Sí, porque ellos te enseñan de que entonces, por cuanto María es la Madre del Señor, pues entonces el Padre le va a conceder a ella todo lo que nosotros o los amigos católicos le pidan a Dios. Eso es un error total. Y que María está intercediendo por ellos, porque como es la madre de Jesús, pues entonces no va a haber ningún problema. Usted no puede ir a Dios a través de nadie más, solamente a través de María. María es la intercesora de ellos. Pero ¿qué dice, querido amigo católico, tu Biblia? Mira, yo te lo voy a enseñar. Busca, abre tu Biblia y sigue leyendo tu Biblia católica. Escucha aquí, porque después de este mensaje, pues tú vas a salir corriendo de ahí. No porque yo quiero, no, vuelvo y te repito, porque el Espíritu de Dios está hablando a tu vida. Primera de Timoteo 2:5. Porque hay un solo Dios y un solo, mira, un solo mediador entre Dios y los hombres. ¿Quién dice aquí? María, la madre de Jesús. No, dice, porque hay un solo mediador entre Dios, mira, entre los amigos católicos. Si quieres alcanzar al Padre o que Él te escuche y te conteste, porque Él siempre te va a escuchar, aunque no seas un hijo de Él. Pero escucha, tiene que ser a través de Jesucristo. Dice aquí que el único intercesor es Jesucristo. ¿Y dónde dice en tu Biblia o en ninguna otra que María es la intercesora? Bueno, te lo enseñó la iglesia donde estás metido, pero no está en tu Biblia. Ellos dicen en la oración esa que se inventaron: Santa María, ruega por nosotros pecadores, Dios te salve María. Pero escucha lo que dice allí en tu Biblia, Lucas 1:46 y 47. Dice, entonces María dijo, engrandece mi alma al Señor, y mi espíritu se regocija en mi Dios, mi Salvador. ¡Wow! Mira, ¿por qué María necesita de un Salvador? Si enseñan los amigos católicos de que ella fue concebida sin pecado, que su cuerpo no tenía pecado y asimismo se fue al cielo. Mire, esto es desastroso para esa enseñanza católica. Aquí te estoy demostrando una vez más que esa no fue la iglesia que Jesucristo dejó aquí abajo para que tú digas que es la verdadera. No, te estoy enseñando que es falsa para que salgas de ahí. Vuelvo y te repito. ¿Por qué María necesitaba de un Salvador? Porque era pecadora. La palabra de Dios no se puede contradecir. Ya te dije, lo dijo Pablo allí en Romanos. Por cuanto el pecado entró por un hombre, el pecado pasó a todos los hombres. Por eso fue que Jesucristo tuvo que venir a morir por la humanidad. Pero cuando miró para atrás, dijo, wow, aquí no hay ni uno solo justo que yo pueda contar con él para que pueda morir por la humanidad. No solamente por él mismo, ni aún por la humanidad. Entonces, tiene que coger y contar con su hijo. Prepararle cuerpo, ponerlo allí en el cuerpo de María, pecadora, igual que tú y que yo, para que naciera el único que nació con una semejanza de carne a la nuestra, pero sin pecado, para que pudiera morir por toda la humanidad, porque María era pecadora. Aquí lo está diciendo el versículo 47, que necesitaba de un Salvador. Jesucristo era su Salvador. Y el rosario, pastor, bueno, esto va de mar en peor. Aquí son muchas las doctrinas, las enseñanzas que han sido establecidas por esta iglesia católica, por estos papas falsos. Y bueno, en el siglo XIII había un tal Domingo allá que fue el que inventó esto de rosario. Pero nuevamente, ¿qué es lo que dice la Biblia? Bueno, la Biblia no habla nada de rosario. La Biblia habla de que tú tengas una comunión con tu Dios
de que tú le ores, le hables a Dios. La oración no tiene nada que ver con el rosario, ni tampoco con el rezo. Mucha gente dice, pastor, rece por mí. No, un momentico. Yo voy a orar por ti. Yo no puedo rezar por ti porque el rezo es una oración que los católicos enseñaron para que tú repitas algo que no es bíblico. No. La oración es hablando tú directamente con Dios. Tú derramando tu corazón ante de tu Señor. Expresando lo que tú sientes, lo que tú quieres, lo que tú deseas. Comunicándote directamente con Dios. Tú tienes una relación directa con tu Señor. El rosario no. El rosario tú repites y repites y repites y repites algo que no está ni en la Biblia. Te lo he demostrado. Ahora, nuevamente, ¿usted sabe por qué los amigos católicos no tienen conocimiento? Bueno, en el año 1129 después de Cristo, los católicos, los curas, prohibieron leer la Biblia. Por eso es que hoy en día usted no ve a los católicos, a los papas, a los sacerdotes, a ninguno de ellos enseñando la Biblia. Usted va a misa, usted va acá, usted va allá, donde quiera que vaya. Ellos no lean la Biblia para leer la Biblia. No, cuando ellos le dicen que adoren a Pedro, que adoren a que adoren a todos los santos, todos los muñecos que tienen allí, mire, ellos no le leen la Biblia. No, cuando ellos enseñan allí todas estas fechas de los muertos y que esto y que lo otro, ¿a dónde van? A los libros de estos de ellos que fueron inyectados. Pero cuando usted lo pasan por los otros que sí fueron aceptados, que fueron inspirados por Dios, pues entonces usted ve que lo que dice, muchas de las cosas que dicen allí para ellos hacer y deshacer y establecer lo que ellos han establecido para engañar al mundo, pues entonces usted ve que no concuerda con la palabra de Dios. Mira lo que dice ahí Mateo 4:4. El Señor le respondió a Satanás. Escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda la palabra que sale de la boca del Señor. Y entonces, ¿cómo es que los amigos católicos van a vivir, van a crecer en la palabra del Señor? ¿Cómo van a conocer la verdad para que la verdad los haga libres si en realidad no se les habla, no se les predica? Mira lo que dice Pablo aquí en Romanos 10, y con esto vamos a terminar. Romanos capítulo 10, versículo 8 dice, más que dice, cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, mira, esto es lo que tienes que hacer, amigo católico, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Porque no hay diferencia entre judío y griego, pues él mismo, que es Señor de todo, es rico para con todos los que le invocan. Porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. No es por creer en una religión, querido amigo católico, que te vas a salvar. Mire, es más, le voy a decir aún más. No es por creer en Dios que usted se va a salvar. Dios no salva a nadie. Es por creer en el sacrificio de su Hijo. Es por creer que Él es el único que no solo te puede salvar, sino que puede interceder por ti. Mire lo que dice el 14. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les prediquen? Escuche, porque en esa posición están todos los amigos católicos. ¿Cómo van a creer ellos la verdad del Evangelio de Jesucristo si no hay quien se los prediquen? Si lo único que tienen en la mente es que si la estampita, que si San Judas Tadeo, que si el muñequito acá, que si el amuleto aquel, que si mis padres me dijeron que yo soy católico, apostólico y romano y que esta es la verdadera religión y que esta fue la que el Señor dejó aquí en la tierra para toda la humanidad. Además son falsas. Mire, aquí está Pedro. Dice el Señor que sobre Pedro iba a fundar su iglesia.
Como dijo el Señor allá de aquel pueblo, mi pueblo pereció por falta de conocimiento. Pues lo mismo le está pasando a nuestros amigos católicos. Se van a perder, van a ir al lugar equivocado, mire, al lago de fuego, por toda una eternidad. ¿Por qué? Por falta de conocimiento. Querido amigo, escucha, mi oración es que Dios hable a través de este mensaje a tu vida. No importa quién tú seas, que Dios hable a tu vida para que tú entiendas de que estás en el lugar equivocado. No tengo nada, vuelvo y repito, en contra de los católicos, pero la enseñanza está torcida. Recuérdese, no está en la palabra de Dios. Te lo he demostrado con tu propia Biblia. No está. El enemigo, el diablo, mire, se ha encargado de hacerte creer de que está bien para mantenerte engañado, que no conozcas a Jesucristo y te pierdas por una eternidad. No, querido amigo, no. Jesucristo es la única verdad. Él dijo, yo soy la verdad, el camino y la vida. Y nadie va al Padre si no es por mí. No es a través de María, no es a través de la Iglesia Católica. No, es a través de Jesucristo. Porque todos vamos a tener que un día, mira, aunque no lo hayas aceptado, vas a tener que doblar tu rodilla ante Jesucristo. Y vas a tener que dar cuenta. Y ya no para salvarte, porque ya no va a haber más oportunidad. La oportunidad es ahora. Te sales ahora, te arrepientes, aceptas a Jesucristo como tu Señor y Salvador y vas a tener tu boleto comprado. El mejor seguro que puedas tener. No importa que mueras mañana, pasado, una vez que tengas a Jesucristo en tu corazón y obedezcas su palabra y camines como Él quiere que tú camines, viviendo una vida en santidad, apartada del pecado, pues entonces vas a tener tu vida eterna asegurada. Bueno, este ha sido el Pastor Lázaro González, el cual se despide de ti deseando que tu ojo del entendimiento sea abierto para que puedas escapar de donde estás metido. Gracias y paz sean a tu vida. Recuérdate, si quieres comunicarte con nosotros o con este servidor, llámanos al teléfono de nuestra congregación 352-693-5037. Gracias y paz sean a tu vida y será hasta el próximo mensaje.